Bueno, en pantalla vamos a mostrar con este código QR, ahí pueden realizar sus preguntas para que puedan intervenir con el doctor. Producción, ¿me ayuda ahí con las preguntas, por favor? Una de las preguntas que tenemos en este momento es desafíos de la estrategia europea de hidrógeno. ¿Cuáles son los desafíos claves para alcanzar los 40 GWD electrolizadores de la UEA para 2030 y cómo se abordarán especialmente en infraestructura y energía renovable? ¿Cuánto tiempo dispongo para responder de la pregunta? Si le puedo preguntar. Puedes tomarte tu tiempo. Vale, porque yo tengo una presentación dedicada solo a hidrógeno que, si no en otra ocasión, encantado de compartir y demás, porque desde la Unión Europea estamos haciendo un esfuerzo muy grande para desarrollar el hidrógeno renovable en Europa y entiendo muy bien su pregunta. Entonces, voy a intentar compartir mi pantalla una vez más, si puedo. Si no, se lo diré oralmente. Un segundito. Pa, 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 pa. Bueno, pues es una muy buena observación la que ha hecho este compañero o compañera, porque estamos desarrollando una iniciativa que se llama European Hydrogen Bank, a través de la cual vamos a intentar desarrollar el mercado del hidrógeno renovable en Europa, primero a través del desarrollo de nuestro mercado interno. Esa tiene que ser nuestra prioridad y es la cual estamos trabajando. De hecho, hoy, curiosamente, se ha lanzado la primera subasta de hidrógeno renovable del European Hydrogen Bank, el Banco Europeo del Hidrógeno, para 800 millones de euros, que se financiará con los fondos de emisiones que tenemos en la Unión Europea. A su vez, en abril-primavera de 2024 habrá otra subasta que incluirá 2.200 miles de millones de euros, 2.2 billion euros. Esa es la principal iniciativa que estamos desarrollando. Luego hay muchas más. Por ejemplo, estamos desarrollando un mecanismo para la importación de hidrógeno renovable a Europa. Y ese mecanismo que aún no tenemos finalizado, pero que estamos en discusiones con los países miembros de la Unión Europea, estamos desarrollando ese mecanismo que ayudará a que países, como podría ser, por ejemplo, Colombia en un futuro, pero no sabemos de momento cuáles serán, puedan traer ese hidrógeno renovable. Luego hay otras dos medidas que también consideramos importantes, que el crear un mecanismo también de transparencia y coordinación, porque hay muchos proyectos, probablemente veáis en las noticias muchos proyectos de hidrógeno renovable que se están creando, pero solo un 4% de ellos alcanza la fase de lo que denominamos FID, de decisión final de inversión. Entonces es necesario que haya más transparencia y más coordinación y luego, por supuesto, pues dar más información a las empresas y a los organismos que se dedican al hidrógeno a que entiendan qué programas de la Unión Europea y también qué programas internacionales proveen fondos y proveen financiación. Pues nosotros tenemos uno que se llama InvestEU, tenemos también, como quizá conozcáis, el Banco Europeo de Inversiones, pero hay muchos más, no solo europeos. Entonces, bueno, estamos haciendo ese esfuerzo. Creo que con esto respondo a la pregunta, pero bueno, encantado de seguir hablando de hidrógeno si las preguntas van por ese camino. Doctor Carlos, hay una pregunta más sobre el balance en el mercado del hidrógeno. ¿Cómo equilibrará la Unión Europea la producción y la importación de hidrógeno y qué medidas aseguran un mercado global justo y sostenible considerando la certificación y la huella de carbono? Muy bien. En cuanto a la primera pregunta sobre demanda y supply and demand, la demanda y el hidrógeno, aún estamos en un mercado muy al comienzo. Un 1% en el año 2021 del hidrógeno que se creó era renovable.
y aún estamos luchando por conseguir que los proyectos se lleven a cabo. Entonces, no hay una medida concreta ahora mismo en el que haya que hacer un esfuerzo para hacer un balance de la demanda, como sí hubo que hacerlo para el gas, porque era un mercado muy asentado, del cual, de hecho, somos muy dependientes y sí se han llevado a cabo esas medidas. Entonces, estamos haciendo ahora mismo un esfuerzo muy grande en que el mercado aparezca. Más adelante, por supuesto, habrá medidas para ese tipo por ejemplo, ahora mismo se está en negociación un paquete de medidas que se llama el Decarbonization Package, que incluirá una serie de organismos, como por ejemplo una serie de organismos que regularizarán el mercado del hidrógeno al igual que se utiliza para el gas. Entonces, son medidas que se están llevando a cabo, pero siempre explicando que no se puede comparar de momento un mercado que acaba de nacer con un mercado ya asentado como podría ser, por ejemplo, del gas natural. Luego, la segunda pregunta, si he entendido bien, es sobre cómo vamos a garantizar que el mercado de hidrógeno también se lleve a cabo acorde a la sostenibilidad. Es una muy buena pregunta y consideramos que la Unión Europea tiene que dar ejemplo como hizo quizás con los biocombustibles. Y de hecho, hemos creado de los actos delegados, de una serie de regulaciones que hemos aprobado en el 23 de junio, unas reglas que se denominan la certificación del hidrógeno renovable. Esas medidas que hay que cumplir incluyen, por ejemplo, sostenibilidad. Y un hidrógeno que se quiere entregar en la Unión Europea como hidrógeno renovable tiene que cumplir esas condiciones. Entonces, existe y ahora mismo hay empresas que para poder importar ese hidrógeno renovable están aplicando y solicitando a la Unión Europea que ese hidrógeno sea renovable. Tengo unas presentaciones sobre certificación, si ese compañero o compañera quiere saber más, pero bueno, yo creo que con esto respondo a la pregunta. Doctor Carlos, muchísimas gracias por su presentación, por su intervención y también por su tiempo. Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día. Feliz día para usted también. Ahora les vamos a dar paso al siguiente panel, Política y Gobernanza Regulatoria, un diálogo entre expertos, así que invitamos a los panelistas y al moderador a pasar al escenario. La doctora Eloísa Elena López Amaya da Costa, Dirección Técnica, Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles, ANP Brasil. La doctora Eolice Elena es economista egresada de la Universidad Federal Fluminense. Tiene una maestría en Planificación Energética por el COPE UFRJ y una especialidad en Logística por la Fundación Getulio Vargas. El doctor Marco Antonio Mancilla Ayacán, secretario ejecutivo, Comisión Nacional de Energía de Chile. Sí, señor. No, ya se puede. El doctor Marco Antonio es licenciado en física y cuenta con 25 años de experiencia en la CNE, asumiendo la suborganización de la Secretaría Ejecutiva desde marzo del año pasado. Anteriormente se desempeñó como jefe del Departamento de Hidrocarburos del organismo regulador, ocupando ese cargo también por alta dirección pública desde el año 2017. El doctor Luis Jesús Sánchez de Tembleque, secretario ejecutivo, Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía, ARIAE, quien nos acompaña de manera virtual. El doctor Luis Jesús de Tembleque es ingeniero de minas con la especialidad de Energía y Combustibles en la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con amplia experiencia en regulación energética, ha sido director de energía eléctrica y subdirector de regímenes especiales en la Comisión Nacional de Energía CNE, anterior regulador energético de España. La doctora Vanessa Caterín Bolaños Guerrero, directora de la Regulación Internacional Comisión Nacional de Hidrocarburos México. La doctora Vanessa Caterín es economista graduada con honores de la Universidad de Nariño, Colombia, especialista en gerencia de proyectos por la Universidad del Cauca y titulada con mención honorífica en la Maestría de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. El moderador será Jorge Durán, gerente de regulación Naturgas. El doctor Jorge Durán
es magíster en Políticas de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Sussex en Brighton, Reino Unido, e ingeniero electricista de la Universidad Nacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos públicos con énfasis en regulación económica de los servicios públicos domiciliarios de gas combustible. Bienvenidos a todos, tienen la palabra. Buenos días, cordial saludo a nuestros panelistas, quienes están presentes acá hoy en vivo y en directo, y a Luis Jesús que nos acompaña desde la distancia. Muchas gracias por participar en este evento. De verdad es un gusto para mí poder moderar con tan distinguidos expertos en estos temas regulatorios. Y en esta última sesión de la mañana vamos a dedicarnos a hablar en la próxima hora de un tema que parece un poco exótico, pero es muy importante en temas de regulación, que es la gobernanza. ¿Qué es eso? Entonces, un poco de contexto. En Colombia, en particular, decidimos hace 2 décadas largas por un modelo de prestación de servicios públicos en el que se incentiva la participación privada con el Estado dirigiendo, digamos, el rumbo de ese proceso para que lleguen a los usuarios unos servicios justos, de calidad, etcétera. Y ahí es muy importante la señal que precisamente da el gobierno para que eso se materialice. Y en Colombia, creemos nosotros, esto ha sido muy exitoso, por supuesto con cosas por mejorar, pero ha sido muy exitoso, sobre todo en el caso de gas natural. Ya se ha mencionado acá, tenemos alrededor de 10 millones, 11 millones de usuarios de gas natural. Como lo mencionaba inicialmente la doctora Luz Estela, tenemos un cubrimiento de más del 80% en aquellas áreas que tienen redes, que están cubiertas con redes, y en general es un sector, digamos, muy dinámico, con un servicio de muy buena calidad, de muy buena recepción por parte del usuario y muy asequible. Es el servicio público en el país con digamos, muy buen precio para los usuarios. Y entiendo también que en la región ha sido el caso de algunos países que también se han movido hacia este esquema. Entonces, ahí los reguladores son clave. Y el regulador en cómo se gobierna, la gobernanza que debe tener este regulador para que sus reglas sean creíbles, para que en el largo plazo las inversiones que se necesitan en el mercado se materialicen. Y entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué es eso entonces de gobernanza? Y por supuesto que hay muchas definiciones, hay literatura sobre el caso, y hay digamos un ejercicio interesante de la OCDE que revisamos sobre el tema de gobernanza, donde hicieron un estudio a nivel de Latinoamérica de cómo era la gobernanza de los reguladores en Latinoamérica, y evaluaron 3 elementos clave ahí. El primero, independencia. ¿Qué tan independiente es el regulador en términos de estar blindado, evitar injerencias políticas para que sus señales sean, digamos, creíbles de largo plazo? Ese es un primer elemento de la gobernanza. El segundo es el de rendición de cuentas. ¿A quién le rinde cuentas el regulador? Al Ejecutivo, al Legislativo, al usuario, y cómo debería ser eso. Y un tercer elemento es el alcance que tiene el regulador. ¿Qué hace este regulador? Regula tarifas, incentiva competencia, comportamientos en el mercado, etcétera. Entonces, con esos 3 elementos, la OCDE hizo una evaluación interesante de los países de Latinoamérica y indica allí que Brasil tiene un esquema de gobernanza muy interesante en el caso de la regulación económica. Entonces, bajo ese contexto, quisiera preguntarle a Eloís y a Marco inicialmente, ¿cómo es esa estructura o ese modelo de gobernanza en los entes reguladores de los servicios públicos, en este caso de gas, de energía y gas, en sus respectivos países? ¿Cómo la describen ustedes? ¿Qué nos pueden ilustrar sobre ese particular? Muchas gracias, Jorge, por su pregunta. Es importante decir que en Brasil tenemos una ley
que se llama Ley de las Agencias Reguladoras, que hace una base de la gobernanza de todas las agencias. Por eso tenemos, creo que es importante hablar sobre 3 pilares importantes, muy importantes para nosotros en la cuestión de la gobernanza. El primero, el liderazgo, cómo las agencias reguladoras hacen su decisión. Entonces, en primer lugar, tenemos un directorio, como hablé más cedo, un directorio con 5 directores, un general y 4 técnicos, y toda la línea jerárquica abajo dividida por procesos. Y por eso tenemos una... creo que es importante para tenermos una fuerza y una dirección correcta y clara por toda la cadena de decisión en la ANP. El segundo punto es el control. El control, como usted dijo, es importante, pero el control necesita ser interno para hacer mejor todos los días, pero es necesario tenermos también el control externo. Y para eso tenemos diferentes órganos en Brasil, como los tribunales de contas. Tenemos también las auditorías externas. Y un punto importante que no es el menor punto, pero es tan importante cuanto los otros, en el control de la sociedad, haciendo para todas las acciones regulatorias un proceso de consulta y escucha pública para todas las regulamentaciones que hicimos. Y antes de hacer eso, necesitamos hacer también análisis de impacto regulatorio, que es tan importante para mirar a quién esta regulación va, cuánto le cuesta implementar la política, la opción regulatoria. Pero tenemos acá en la ANP un punto que es importante. En todas las proposituras tenemos análisis de impacto regulatorio. Y por último, pero no menos importante, es la capacidad técnica del equipo para hacer lo que hace. Entonces, capacitación es un punto importante. Tenemos también un proceso de escucha con otras agencias para mejorar nuestros procesos. Entonces, creo que son esos 3 puntos importantes que tenemos como nuestra fuerza para gobernanza de la ANP. Perfecto. Adelante, Marco. Gracias Rubén. Bueno, primero, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Naturgas y a la Universidad Externada de Colombia. Además, primera vez que vengo a Medellín. Que lo que he conocido entre ayer y hoy está muy lindo. No sé si será todo igual, pero lo que conociste es bonito. Respecto a tu pregunta, mira, la Comisión, y respecto a la gobernanza, la Comisión Nacional de Energía de Chile, yo creo que debe ser la única comisión en el mundo que no tiene comisionados. ¿No? Tiene el puro nombre nomás. ¿Colombia también? Nosotros quedamos con el nombre, es una cosa atávica. Y quizás, si cuento la historia bien breve, se entienda.
hace 45 años se creó esta comisión de energía, no existía institucionalidad energética en el Estado chileno, justamente como una comisión de ministros, varios ministros de distintos tipos que se reunían un par de veces al año para tomar decisiones y tenían un ministro presidente. Y el organismo propiamente tal era dirigido por un secretario ejecutivo que tenía rango de subsecretario, pero rango, no que fuera subsecretario. Ese esquema, después de 30 años, y justamente dado que Chile se parece a Colombia en el sentido de la política económica basada en inversiones privadas desde los años 80, donde el crecimiento en el sector energético había sido muy importante de inversiones y operadores privados, después de 30 y tantos años ese esquema que teníamos no funcionaba. Porque por lo demás la Comisión Nacional de Energía tenía en su seno ambas labores, la regulatoria y la política, la de política pública, dado que no existía un ministerio. Se creó un Ministerio de Energía en el 2010 y se acotó el rango de acción del regulador de la CNE, solamente a la implementación de la regulación, no al ámbito de la definición de políticas públicas. Y quedó como un organismo ahora ya no una comisión, sino que como un servicio público, donde el director ejecutivo es nombrado por el presidente de la República por un sistema de selección de altos directivos públicos. O sea, para entrar, para dirigir la institución es selectivo, en cambio para salir la regla es que te avisan y te vas nomás. ¿Ya? Es un filtro a la entrada, un embudo, pero después a la salida no. Así funciona la gobernanza chilena. Uno podría pensar que es altamente dependiente del poder político, porque somos parte del Estado, pero al final lo que importa, creo yo, y creo que lo mencionaba en los paneles de la mañana, es la fortaleza institucional. Chile, en general, sus instituciones del Estado, y en particular la de energía, tienen una alta reputación técnica de cómo toman sus decisiones. Los cuadros técnicos son relevantes y finalmente eso es lo que al mercado, a los agentes más les interesa. Y por lo demás, a pesar de tener esta dependencia política, ha sido bastante estable la gobernanza o el nivel de dirección de la CNE. Cuando cambian los gobiernos, no se han ido los directores porque el nuevo gobierno no le pareció, sino que muchos de ellos porque voluntariamente han decidido partir. Pero no es una condición que haya un riesgo muy grande cuando cambia de un gobierno a otro. Y por lo demás, aunque cambien la cabeza, como le digo, los cuadros técnicos permanecen. Así que eso podría yo contarle de cómo funciona en Chile la gobernanza. Gracias, Marco. Bueno, ahí veo que uno puede ya unir dos puntos, el que mencionaba Eloy sobre la fortaleza técnica del regulador, tal vez por eso aparecen con muy buena calificación ahí en estos exámenes que hace la OCDE sobre gobernanza regulatoria en la región, y lo que menciona Marco de fortaleza institucional. Entonces, tal vez una combinación de esas dos cosas sería muy poderoso. Preguntemos entonces ahora a Vanessa. Muchas gracias, Vanessa, por acompañarnos. De parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que nos cuentes un poco cuál es el rol de este ente en México y cómo es esa gobernanza o el modelo de gobernanza bajo el cual opera esta comisión en México. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Sobre el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en México, esta es la institución encargada de regular las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. A partir de la reforma energética que se dio en 2014 en México, el diseño institucional contempla 3 reguladores independientes, además de la Secretaría de Energía. Entonces, estamos nosotros en la parte del upstream, está la Comisión Reguladora de Energía en el midstream y downstream, es decir, regula todas las actividades de almacenamiento, comercialización, distribución y transporte, y está la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, que de manera transversal, a través de toda la cadena de valor, regula las actividades relacionadas con seguridad industrial y la protección al medio ambiente. Todas estas instituciones, además, acompañadas de la Secretaría de Energía, que sería como el equivalente al Ministerio de Energía en Colombia, que regula directamente las actividades de refinación y procesamiento.
Entonces, como vemos, es un entramado institucional un poco complejo y la Comisión Nacional de Hidrocarburos pues está encargada de una parte específica de la cadena de valor, que es en el upstream, con un objetivo claro que está determinado por ley, que es nuestra razón de ser, que es maximizar el factor de recuperación de los hidrocarburos en el largo plazo en condiciones de viabilidad y sustentabilidad. Ese es un objetivo claro que se queda inamovible independientemente de los cambios de gobierno que puedan suceder y es el mandato que tenemos por ley. Ahora, ¿cómo es la estructura de gobernanza? Bueno, nosotros sí contamos con comisionados. Se trata de una estructura de un órgano de gobierno de 7 comisionados, aunque en este momento nada más tenemos 4, pero de todas maneras eso es como suficiente para poder sesionar por mayoría absoluta. Y la visión de gobernanza es una visión que se ha adoptado de manera participativa y cooperativa, al igual que en el caso de Brasil tenemos también el análisis de impacto regulatorio y además tenemos consejos consultivos, que son organismos que hemos conformado con miembros de la academia, participantes de las empresas, participantes de la industria y participantes de otras entidades públicas que los citamos cada vez que se va a emitir una nueva regulación para escuchar sus comentarios e incorporar sus recomendaciones. Y además, cada vez que se va a emitir o modificar una recomendación, nosotros tenemos que pasar por un proceso a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Esto implica que tenemos que enviarles el anteproyecto, el correspondiente análisis de impacto regulatorio, igual que en Brasil, y esta comisión lo que hace es que lo publica en su página web y por al menos 30 días hábiles este proyecto se mantiene público y abierto a los comentarios de cualquier persona interesada, es decir, entidades públicas, privadas o incluso un particular puede emitir comentarios y nosotros como comisión estamos obligados a responderlos y en caso de que no se incorporen, a justificar por qué no. Gracias, Vanessa. Bueno, y pasamos ahora a Luis Jesús. Luis Jesús tiene una visión muy integral, es el secretario ejecutivo del ARIAE y por supuesto que deben tener ahí análisis de cómo se ve la región en términos de gobernanza. Entonces la pregunta concreta es ¿cómo ven desde el ARIAE la gobernanza, la estructura de gobernanza de los entes reguladores en la región, en América Latina en particular? Adelante, Luis Jesús. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía, ARIAE, que está formada por 25 instituciones de 20 países iberoamericanos. En algunos países existen 2 reguladores, uno de electricidad y otro de gas, y en otros están integrados, por eso hay son 20 países y 25 instituciones. La verdad es que la estructura de la gobernanza en Iberoamérica es muy variada. En primer lugar, me gustaría hablar de la separación, distinguir lo que es política energética de lo que es regulación. Por política energética podemos interpretar que es la acción del gobierno que se puede manifestar en 4 objetivos fundamentales. Por un lado, el acceso y asequibilidad de la energía, por otro lado, la seguridad del suministro, la competitividad y la sostenibilidad ambiental. Y todo esto se manifiesta o se materializa en leyes o planes energéticos, debiendo definirse el famoso dilema de quién lo lleva a cargo, la gobernanza, si es el gobierno o es el regulador. Por otro lado, la regulación energética permite a los gobiernos establecer señales económicas y un marco jurídico que protege simultáneamente a inversionistas y a consumidores. La buena regulación es aquella que consigue a largo plazo, alcanza los objetivos de política energética con el menor coste posible, de forma eficiente. En segundo lugar, me gustaría decir que la regulación debe ser objetiva, transparente, no discriminatoria. Debe ser previsible en largo plazo y no retroactiva. ¿Por qué? Pues porque el mercado de capitales es un mercado mundial y los inversionistas acuden a los países en los que hay una mayor seguridad jurídica. Pero al mismo tiempo, en este momento, estamos viviendo una transformación, un cambio vertiginoso en todos los niveles y la regulación también debe ser flexible, debe ser dinámica. ¿Para qué? Para que no constituir una barrera al desarrollo, dado que hay que establecer señales adecuadas que puedan incorporar al sistema energético los últimos avances tecnológicos. Por ejemplo, los gases renovables, se ha hablado aquí, se habla de la digitalización, el hidrógeno verde, etcétera, ¿no?
En tercer lugar, nos preguntaríamos cómo deben ser las características principales de un ente regulador. Ya se ha hablado de que la OCDE pues, habla de tres cualidades. Bajo mi punto de vista, la estructura de la gobernanza del regulador debe ser, por un lado, la independencia, esto está claro, no solamente de los agentes, sino también del gobierno, para mantener una cierta línea a largo plazo y que los inversionistas pues, vean que hay una regulación que se mantiene en el tiempo, dado que los reguladores somos instituciones del Estado, no de gobierno. Por otro lado, la especialización. La especialización es importante porque la complejidad del sector energético nos lleva a que los ministerios no pueden descender a esa microregulación que muchas veces está en manos de los reguladores. Y por último, también las competencias. Los reguladores deben tener competencias en la regulación técnica y económica del sector que se ocupen, las tarifas, las retribuciones, resolución de conflictos, supervisar la competencia y el desempeño en las actividades reguladas, la protección de los consumidores, la potestad sancionadora, etc. Y todo eso acompañado de transparencia y participación de los agentes y usuarios mediante los trámites de audiencia. Hay instituciones que se han ocupado de medir la bondad de los reguladores, como se ha señalado aquí, la OCDE, pero también los reguladores europeos CER, ERRA, NARUC. Incluso hay trabajos sobre el índice de Gilardi, no solamente del sector energético, sino de telecomunicaciones. Y ARIAE ha utilizado esta medida en ocasiones. El índice de Gilardi es un índice muy sencillo que con 21 indicadores determina, distribuidos en 5 categorías, determina cuál es la independencia, el grado de independencia de los reguladores. Entonces, estas 5 categorías son, por un lado, el estatus del jefe de la agencia, qué periodo tiene para estar en el cargo, quién lo nombra, cómo se cesa, puede ocupar otros cargos dentro del gobierno, se puede renovar a ese jefe de la agencia, y la independencia es un requisito formal para su nombramiento. Una segunda categoría es el estatus de la junta directiva o del directorio o del consejo, que tienen los mismos indicadores. Una tercera categoría es la relación de la agencia con el gobierno, con el Parlamento. Si esa independencia que estamos hablando pues viene en la ley, viene establecida en la ley, y qué obligaciones tiene respecto al gobierno y respecto al Parlamento. Y quién, además de los tribunales, puede revocar las decisiones de la agencia. Una cuarta categoría es la autonomía financiera y de organización. ¿Cuál es el origen de los fondos? Del presupuesto de la agencia, si es las tarifas eléctricas, gasistas o son los presupuestos del Estado, etc. ¿Quién controla ese presupuesto? ¿Y quién decide la organización interna o la política del personal de la agencia? Y por último, la última categoría se refiere a las competencias regulatorias de esa agencia. De qué es competente, si es competente solamente de regular o también de supervisar, etc., ¿no? ARIAE ha respondido a esta encuesta del índice de Gilardi en 3 ocasiones, en el año 2008, en el año 2015 y en el año 2019. Y hemos hecho un estudio comparado de estas encuestas y es público, pueden ustedes verlo en la página web de ARIAE, es www.ariae.org. Si buscan la memoria de actividades del año 2019, ahí verán un apartado donde se analizan esta encuesta y esa evaluación continua que se está haciendo en ARIAE. Posiblemente en 2024 volvamos otra vez a pasar la encuesta del índice de Gilardi. Y me quedo aquí y supongo que ahora en las siguientes preguntas podemos ir respondiendo y defendiendo un poquito más. Gracias, Luis Jesús. Pues hace acá una breve explicación de la diferencia entre política energética, política regulatoria, y eso me da pie para la siguiente pregunta, y es en el siguiente contexto. Yo diría que las instituciones que tienen poder, todas las instituciones pues tienen sus poderes, tienen una tentación o tienen tentaciones. Y tal vez una tentación de los reguladores, habiendo trabajado con reguladores, es que quieran entrar en terrenos que no competen. Y esto pues claramente genera un riesgo. Entonces la pregunta acá es, en sus países, en sus jurisdicciones,
¿qué riesgos han tenido de este tipo? Si los han tenido y cómo los han gestionado. El riesgo de la tentación de entrar en lo que no debe entrar un regulador. Pongo un ejemplo, en el caso de Colombia el regulador de energía y gas tiene unas funciones clarísimas y no tiene, por ejemplo, ninguna competencia en temas de subsidios. Pero pudiera existir la tentación de entrar de pronto a asignar rentas o subsidios a través de la regulación. Podría ser un riesgo. Entonces, para los tres, esa pregunta, por favor. Adelante, Lois. Es compleja. Pero es importante decir que tenemos que hacer una división muy correcta para nosotros acerca de lo que es política energética que política regulatoria. Entonces, en Brasil tenemos el Ministerio de Minas y Energía haciendo la política energética y nosotros implementamos la política. Y para eso es importante tenermos algunos puntos de atención. Primero, hacer una estrategia de actuación. Entonces, creo que tenemos planes estratégicos bianuales. Es importante para tenermos la seguridad que de lo que hicimos es lo que es necesario. Otro punto tan importante es garantizar que todas las acciones estén embasadas, tenham como base la lei de petróleo, lei de gas, de biocombustibles, porque se não tem essa não tem como fazer, não tem competência para fazer outra coisa que não esteja em la lei. Então, é importante todos os reguladores ter isso em mente, porque se necessita fazer algo e que não está em sua competência, não deve ter que fazer. Pero quando se mire, necessitamos mirar para a atividade de todos os dias, é importante termos algumas ações de controle, como o controle de qualidade regulatória. Isso é para nós importante porque com isso é a possibilidade de que o que publicamos não somente tenha respaldo por la lei, pero está em sua forma, na maneira de escrever, as propostas estejam corretas. Então, a qualidade regulatória é importante para nós outros. E outro ponto importante é as análises de risco e integridade de todos os processos que a ANP trabalha. Como é isso? Temos o mapeamento de todos os processos e depois do mapeamento de todos os processos, hicimos análises de risco para fazer o que é necessário melhorar em nossa atividade. Então, isso é importante. Outro ponto que já falei mais cedo é sobre a necessidade de termos agendas regulatórias, porque planear é sempre melhor do que fazer sem uma direção. Então, a agenda regulatória é muito importante. E com isso, hablo outro ponto, que é como se diz, juntas, se caminham juntas,
que es las análisis de impacto regulatorio. Entonces, tenemos a la agenda y para hacerlas necesitamos a todo el tiempo hacer análisis de impacto. Pero, no menos importante, es necesario que todo el tiempo tenemos una revisión de esa base regulatoria, porque tenemos que estar siempre actuales con el mercado. No un ejemplo, tenemos una regulación de 20 años, por ejemplo, es necesario hacer la revisión siempre que es necesario, siempre que tenemos la idea de que el mercado cambió y la regulación tiene que ir junto. Gracias, Luis. Adelante, Marco. Ay, los reguladores vivimos sufriendo, porque estamos en la mitad entre el poder político, que el Congreso, el Ejecutivo, las empresas reguladas, normalmente privadas, al menos en el caso chileno, que tienen su legítimo interés de ganancia y de estabilidad y de inversiones, y la ciudadanía, los consumidores. Todos quieren algo y no necesariamente le va a poder dar el favor a todos simultáneamente, es prácticamente imposible. Por eso que es relevante justamente en cómo sobrevive el regulador a todo esto. Y, en mi opinión, que he trabajado ya varias décadas en esto es un arte. Es un arte porque las leyes, y yo creo que en varios países debe ser lo mismo, definen muy claramente cuál es el rol del regulador, diferenciándolo de la política pública, la política energética. Está claramente escrito, pero otra cosa es cómo eso se aplica. Siempre hay un rango. Bueno, hay países en que, de luego, los cuerpos de inferiores reglamentarios van detallando más toda esta actividad. En el caso chileno, por ejemplo, muchas metodologías regulatorias, tarifarias, están en reglamentos, en normas. Y eso ayuda a que justamente uno navegue mejor. Pero siempre queda un espacio de flexibilidad o de discrecionalidad. Y allí es donde entra este riesgo de un político, alguien en el gobierno, querrá obviamente que las tarifas sean bajas, pues, es obvio. Y a veces nos toca a los reguladores, nos ha tocado en Chile transmitirle la mala noticia de que no, que van incluso a subir. Últimamente tenemos todo un tema en el país, de hecho se está legislando para hacer algo al respecto, porque la labor del regulador de la CNE, que me toca dirigir, es entregar las cosas tal como son. No las podemos cambiar. Quizás incluso a veces hasta nos gustaría tener resultados distintos, pero la labor de un regulador técnico es aplicar la ley tal como está. Y finalmente es el poder político el que tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Si la ley está escrita de una forma tal que produce esos efectos, bueno, el poder político verá cómo lo mitiga, lo aminora, verá si tiene recursos para hacer subsidio o no, o querrá que las tarifas sean costo reflectivas, por ejemplo, a todo evento. En otros casos nos pasa que, de hecho, yo en el proceso tarifario comparto y compartimos muchas de las críticas de algunas empresas del modelo regulatorio chileno, que lleva más de 40 años, de empresa modelo para efectos de tarificar la distribución eléctrica y de gas, y que por distintas razones antes no se relevaba, pero ahora se está mostrando que tiene ciertas falencias, que quizás los costos que se definen tarifariamente son difíciles de alcanzar por las compañías, y eso puede provocarle un problema en su economía, en su flujo. Y yo, si bien puedo compartir, o la institución puede compartir con las compañías algunas de esas pensiones, me ha tocado varias veces decirle que la ley dice lo que dice. Si compartimos todo eso, bueno, vamos a tener que convencer a otras personas, a gente en el Congreso, a gente en el Poder Ejecutivo, que modifiquen la ley. Pero mientras la ley sea la que es, a la CNE le tocará aplicar lo que haya que aplicar. Y en el caso chileno eso termina funcionando porque tenemos un panel de expertos que dirime en última instancia toda la diferencia entre lo que decide el regulador y los regulados. Por lo tanto, incluso aunque hubiera la tentación de hacer algo que técnicamente no sea lo adecuado, pero que tenga efecto político,
no se puede porque finalmente va a haber un panel que va a decidir obviamente en contra del regulador, porque si es obvio técnicamente no hay mucho que hacer. Entonces ese esquema de contrapeso yo creo que ha sido bastante beneficioso. No sé si en algunos otros países hay algo similar, pero evita bastante este riesgo de político o populismo. Volvemos a la fortaleza de la institucionalidad. Adelante, Vanessa. Bueno, en México el diseño institucional es bastante complejo porque, como les comentaba, tenemos 3 reguladores independientes, además de la Secretaría de Energía, ¿no? Entonces, claro, el riesgo es justamente que los límites de las facultades de cada uno de los reguladores puedan llegar a desdibujarse, ya que las actividades en el sector petrolero pues están intrínsecamente relacionadas unas con otras, ¿no? Entonces, bueno, para evitar ese riesgo, pues primero sí, lo evidente, la observancia estricta de la ley. Nosotros tenemos al menos 3 leyes: la ley de hidrocarburos, la ley de los órganos reguladores, la ley de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Cada una de ellas establece claramente las facultades y ámbitos de competencia de cada una de las instituciones. Y en caso de que algún regulador pretenda realizar alguna regulación que llegue a traspasar esos límites establecidos en la ley, en México se cuenta con el mecanismo de amparo. Ese mecanismo consiste en que el interesado que sienta que se están viendo afectados sus intereses por una regulación puede acudir ante un juez. Y ese juez va a evaluar si efectivamente la institución cuenta con las facultades, y en caso de determinar que no es así, se determina la suspensión o, en su caso, la inaplicación de la norma. Entonces, ese es como un mecanismo de control que tienen todos los regulados. Y por otro lado, algo que hemos observado que es como muy importante es la coordinación, ya que somos varias instituciones tratando de regular temas muy cercanos. Ha sido muy importante establecer mecanismos y convenios de coordinación entre nosotros, no solo ya para no traspasar las facultades de unos u otros, sino también para evitar costos administrativos innecesarios para los regulados. Un claro ejemplo es la solicitud de información. Se piden informes, reportes muchas veces duplicados en una institución y en otra. Entonces hemos hecho convenios de colaboración para determinar cuáles se están duplicando y tratar de pedir una sola vez la información al regulado, y ya más bien entre las instituciones compartirnos la información o el resultado del procesamiento de esa información que se necesite. Y algo que nos ha enseñado también la práctica es que es muy importante que esos convenios de colaboración pues queden por escrito, porque como sabemos en el gobierno hay una alta rotación de personal y muchas veces los buenos acuerdos que se puedan lograr entre determinados equipos, al cambiarse el equipo pues tiene que empezar de cero. Entonces el hecho de que se hagan acuerdos institucionales claramente definidos pues ayuda a mantener la continuidad de esas buenas prácticas. Gracias, Vanessa. Luis Jesús, con una mirada más integral, global de la región que tienen ustedes, ¿cuáles son esos riesgos de gobernanza que ustedes han observado u observan en los reguladores de la región? Y si hay ejemplos, sería buenísimo para ilustrarlo. Sí, muchas gracias. La verdad es que, bueno, de los atributos que tiene un regulador, el más relevante a efectos de esos riesgos es la independencia, ¿no? Independencia de las empresas, y todas las empresas, como se ha comentado, pues ejercen ese lobby ante el regulador o ejercen también o imponen recursos ante los tribunales cuando sus resoluciones no son las adecuadas. Pero fundamentalmente el problema de la independencia a veces viene de los gobiernos. Los propios gobiernos están incidiendo en esa independencia o esa autonomía del regulador energético. Y en los últimos años se ha producido una cierta involución. Y esto, pues hay bastantes ejemplos. Permítanme que no dé nombres, pero los puedo enumerar. Por ejemplo, este mismo año ha habido un secuestro temporal de las competencias de las tarifas eléctricas en un regulador iberoamericano. Desde el año 2019 hasta el momento, en un país del sur de América, pues los reguladores están intervenidos. Estos reguladores tienen un interventor, que son los que dirigen a ese regulador. Esa independencia, por lo tanto, no existe. En el año 19 hubo unas declaraciones en un país determinado
por parte de sus gobernantes que atacaban o iban en contra del regulador, vulneraban su autonomía y su buena reputación alcanzada a lo largo de 25 años de existencia. En el año 18, en otro país, se promovieron unas reformas legales que se presentaron en el Parlamento para hacer de los reguladores direcciones generales. Finalmente, no se materializó y se retiró esta reforma. Y otro ejemplo también del año 2018 es como un regulador ha interrumpido su proceso regulatorio de determinación de la tarifa de distribución eléctrica por una publicación de una norma del Ministerio. Finalmente, el Gobierno anuló esa norma y, bueno, pues el regulador mantuvo esa independencia. Pero hay muchos ejemplos en este sentido. Ya digo, casi todos son de los últimos 5 o 6 años. En la Unión Europea, la normativa energética es común a todos los países y el objetivo es construir ese mercado único de la energía, de electricidad. El de electricidad ya existe. Desde el año 2014 tenemos un mercado spot o de corto plazo, aunque hay reformas que se están produciendo en este momento. Y en el mercado de gas se está desarrollando en este momento la norma básica o directiva del mercado de gas. Y los objetivos ambientales también están al mismo tiempo presentes y son bastante ambiciosos. Como ya se ha comentado antes, existe el objetivo de la descarbonización neta de la energía en el año 2050. Y sobre todo el fortalecimiento de los reguladores, procurando que sean independientes, que sean especialistas y que tengan competencias para regular todo el sector energético. Gracias, Luis Jesús. Bueno, ya hemos dicho acá en paneles anteriores o hemos traído a colación, como decimos nosotros, el tema de los cambios de gobierno en la región, algunos gobiernos más disruptivos que otros y con seguridad eso pues tiene impactos en los reguladores. Entonces la pregunta acá es, ¿qué tanto en sus países, en sus entidades, ha afectado, se han visto afectados por cambios en los gobiernos en, digamos, los últimos años en sus países? La gobernanza regulatoria o de los reguladores por los cambios de gobierno en sus países. Bueno, creo que es una pregunta muy importante porque en Brasil tenemos diferencia de gobierno muy temprano pero no cambió la regulación. La regulación se mantiene como estaba con el gobierno anterior. Y eso es un punto importante para decir para todos ustedes que si tienes una ley de creación que creó la agencia reguladora y en esta ley tiene la autonomía financiera, administrativa y de personal, es importante para tenemos una distancia con el gobierno. Entonces, como órganos de Estado, tenemos que hacer como órganos de Estado y mantener nuestra integridad. Pero necesitamos, no somos únicos, necesitamos hablar con todos los actores, el gobierno, el mercado. En este momento es importante garantizar que la estrategia se va. No, es necesario que tenemos en mente que podemos ter gobiernos diferentes, pero tenemos un punto a llegar y para eso el directorio de la ANP, como de todos los reguladores brasileños, necessitam, são indicados pelo presidente, pero são aprovados pelo Senado Federal e têm mandato fijo. Então, creio que também é importante para como fazer bloque e não
fazer que a política fisiológica se queda en la actividad regulatoria. Gracias, Eloísa. Adelante, Marco. Al menos en Chile, desde el 2006 hemos oscilado cada 4 años de signo político. Centro izquierda, centro derecha, centro izquierda y así. Y ahora estamos con izquierda. Y uno podría pensar que en esa oscilación permanente, cada 4 años ha ocurrido, hubiese tenido un efecto importante en el regulador o en el sector de energía. Y yo diría que dentro de todas las, del ámbito de la política, que tiene que ver con lo que la sociedad completa, con todos los aspectos de la sociedad, donde hay más estabilidad, en Chile al menos, es un caso particular, es en el sector de energía. En lo otro, en educación, en pensiones, hay una eterna disputa, discusiones, falta de acuerdo incluso, pero en energía, y me ha tocado vivirlo de primera fuente, ha habido una especie de política de Estado, diría yo, en los últimos gobiernos. En general se comparte bastante la visión estructural de cómo debe funcionar el sector. Hay diferencias en los detalles, más o menos, o qué hacer en el corto plazo, pero incluso en los objetivos de largo plazo, actualmente la ley marco de cambio climático nos obliga a todo el país a hacer carbono neutral en el 2050, está todo el mundo de acuerdo. Y dado que hay estabilidad a nivel de política pública energética, con mayor razón hay bastante estabilidad a nivel regulatorio, del regulador. Estamos bastante como ajenos un poco a estos vaivenes políticos. Hacemos nuestro trabajo transversalmente traspasando gobiernos. Muchos procesos tarifarios demoran más que un periodo de gobierno. Comienzan en un gobierno y terminan en otro. Y por lo tanto eso ya muestra que las cosas fluyen independiente cuál sea el gobierno que llegue. Varias políticas, incluso públicas, son elaboradas con la asesoría técnica del regulador, de la CNE. Y los que asesoramos somos los mismos, están al gobierno A, al gobierno B o el gobierno C. Las ideas técnicas en la base son las mismas. Y eso hace también que eso también le da cierta continuidad al tema energético, porque a nivel político también justamente cambian los equipos, incluso técnicos. Pero los reguladores estamos siempre allí. Y en el caso chileno, el regulador de energía, además de su labor de fijar tarifas, planificar la red de transmisión, por ejemplo, en forma mandatoria, tiene la obligación de asesorar técnicamente a los gobiernos. Y en esa labor yo creo que contribuimos bastante a esta estabilidad. No sufrimos mucho con los cambios de gobierno. El gobierno presenta un proyecto de ley, hace poco un ejemplo, un proyecto de ley de reforma al mercado del gas licuado de petróleo. Lo presentó el gobierno anterior. El gobierno actual llega, lo toma, lo revisa y decide que presentar algo casi igual. No es coincidencia. En los dos gobiernos, en los que hicimos el proyecto de ley o lo que hicimos la primera propuesta básica, fuimos el regulador. Por lo tanto, proponemos lo mismo a los dos gobiernos. Y si los gobiernos lo toman, está bien. Y normalmente ha ocurrido así. Yo creo que es el caso, al menos en el caso chileno, y todo está en que el regulador sea fuerte institucionalmente, que sea creíble, que lo que propone técnicamente, no importa cuál sea el gobierno, lo tomen. En la medida que tenga esa fortaleza, las cosas funcionan. Gracias, Marco. Adelante, Vanessa. Bueno, en México la ley contempla mecanismos justamente para evitar que los cambios de gobierno generen cambios abruptos en la gobernanza de los reguladores. Entre esos mecanismos, el primero y creo que más importante, es la forma como se conforma el órgano de gobierno de los reguladores. Como les contaba, son 7 comisionados. Estos comisionados se eligen mediante una propuesta del presidente de la República. El presidente propone 3 opciones y es el Congreso quien determina quién de ellos será el comisionado. Pero esto se realiza por un comisionado cada año para un periodo de 7 años, es decir, son escalonados, de tal manera que un gobierno que ingrese nada más podrá elegir a uno de los 7 comisionados. Esto garantiza pues que los cambios que se vayan dando en el órgano de gobierno no sean tan abruptos, sino que haya cierta estabilidad. Y por otro lado, el otro mecanismo es que legalmente
Los reguladores contamos con autonomía técnica, operativa y de gestión. Eso implica que no necesitamos pedir la autorización del Ejecutivo Federal para emitir cualquier tipo de regulación, sino que podemos emitir las regulaciones que consideremos necesarias con base en criterios técnicos y con el objetivo que les comentaba, que lo tenemos muy claramente delimitado en la ley, que es este de maximizar la obtención de los hidrocarburos de la nación. Ahora bien, en la práctica sí ha sucedido en México el caso contrario al de Chile, que ha dado un viraje muy importante a la política energética, y al ser tan grande el cambio, pues ha hecho un poco imposible que los reguladores nos desliguemos por completo de las determinaciones que tome la Secretaría de Energía. Podemos ver como ejemplo la comparación entre lo que ha sucedido en el presente sexenio con respecto al anterior. La política del actual gobierno se basa en los objetivos de autosuficiencia, soberanía y seguridad energética. Y para lograr esos objetivos, la estrategia fundamental ha sido fortalecer las empresas públicas, es decir, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. ¿Eso cómo ha afectado al regulador? Pues el principal cambio que nosotros hemos vivido es que se suspendieron por completo las rondas de licitación, es decir, ya no se están otorgando en México nuevos contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, sino que nos quedamos con los que ya se habían otorgado previamente antes de la entrada del presente gobierno. Entonces, para el regulador pues, ha sido un cambio en dejar de lado esa función que teníamos de administrar las rondas para concentrarnos más bien en administrar los contratos que ya existen, buscando incentivar la inversión en exploración y extracción por parte de los privados y hacer que se haga un uso eficiente de los recursos por parte de la empresa pública. Gracias, Vanessa. Luis Jesús, de los 21, digamos, afiliados a ARIAE, seguramente cada uno tiene un esquema de gobernanza particular, pero tal vez puede haber algo en común donde uno pueda decir, este ha sido el esquema de gobernanza más apropiado. Y claro, teóricamente, pues uno sabe cómo debería ser esto, pero en la teoría. Pero digamos ya en la práctica de todos los entes reguladores de Iberoamérica, ¿cuál sería ese esquema o modelo de gobernanza que se pudiera sugerir, recomendar o mirar o como un caso de estudio? ¿Y por qué? Sí, muchas gracias. La verdad es que, bueno, realmente son 20 países en Iberoamérica y son 25 reguladores. Y los rasgos más comunes son que estos reguladores están creados por las leyes nacionales, que son órganos colegiados, es muy importante esto. Hay alguna excepción, como se ha visto aquí, pero lo normal es que sea un órgano colegiado donde, bueno, pues el consejo, el directorio, pues adopta decisiones por mayoría y de esa forma, pues hay muchos puntos de vista a la hora de tratar este sector tan complejo. Y por último, esas leyes también señalan la independencia. La independencia, como hemos dicho, de los agentes energéticos, pero también de los gobiernos. Y la vocación de estos reguladores es de permanencia, o sea, desacoplarlos de los ciclos electorales para que tengan esa vocación de permanencia al ser, como decía Eloís, órganos de Estado y no de gobierno. Pero de esas 25 instituciones que hay en ARIAE, pues se pueden separar, podemos agruparlas por varias características. Por ejemplo, por sus competencias. Tenemos reguladores sectoriales de electricidad, por ejemplo, ANEEL de Brasil, o ENRE de Argentina o la CNE de Guatemala. Gasistas, exclusivamente gasistas, la ANP de Brasil, la NH de Bolivia, Enargas también de Argentina, o incluso energéticos, como puede ser la CNE de Chile o la CREG de Colombia. También hay reguladores multisectoriales, como puede ser la CNMC de España, ARESEP de Costa Rica, SIGET de El Salvador y OSINERMIN del Perú. Bueno, pues estos tienen otras competencias distintas a las energéticas, desde la minería en OSINERMIN a las telecomunicaciones en SIGET, incluso competencia en el caso de la CNMC de España, ¿no? También podemos clasificar esos esquemas por el tipo de elección de los comisionados o del directorio.
Puede ser por concurso, como sucede en Osinermir o en ANEL o en ANP de Brasil, o puede ser una elección directa del gobierno, aunque sea sometido al Parlamento, por ejemplo, CNMC de España, o incluso el gobierno puede estar en el regulador, como pasa en Colombia, con la CREG. Luego, hay una característica también de transparencia. Hay reguladores que ofrecen publicidad a todas sus decisiones, como puede ser la CNMC de España, que publica todo lo que se decide, y hay otros que incluso van más allá, que transmiten en vivo las deliberaciones del Consejo, como pueden ser los reguladores brasileños. También en competencias. Tenemos el país, está representado Chile, por ejemplo, la CNE pues tiene la competencia en regulación, pero también tenemos la Superintendencia de Energía y Combustibles, de electricidad y combustibles, que se ocupa de la supervisión o de la fiscalización. Entonces, los esquemas son muchos y no está para nada probado que uno sea mejor que otro. La verdad es que todos tienen sus pros y contras y así se considera. Como recomendaciones, fundamentalmente lo que hemos comentado, las instituciones deben ser independientes, deben ser especializadas y deben tener pues, competencias para no ser solamente órganos consultivos, sino también tener un poder decisorio. Y luego la regulación debe ser esa buena regulación que llamamos, la que obtiene los objetivos de política energética al menor coste posible, o sea, de forma eficiente. Tiene que ser una regulación objetiva, transparente, no discriminatoria y también flexible para minimizar el riesgo de que haya inversiones o haya avances tecnológicos que no puedan incorporarse en los sistemas energéticos. Todo esto, para los reguladores energéticos, es importante que conozcan esos desarrollos tecnológicos y el estado del arte de la tecnología en todo momento y también estén bien formados. Pueden utilizar para ello plataformas como es la ARIAE de intercambio de experiencias regulatorias, que pueden ser buenas o malas, pero también que son válidas para analizar los resultados y la experiencia que ha habido de un país con el fin de poder trasladarlo a otro país, o los famosos sandboxes, que son bancos de pruebas de regulación. Asimismo, deben los reguladores estar capacitados y deben tener una formación continua sobre los desarrollos tecnológicos y sociales, y esa especialización debe llevarla al máximo porque van a estar interviniendo en unos sectores muy complejos, electricidad, gas, etcétera, que bueno, exigen esa especialización. Y esto es un poco mi visión. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Jesús. Nos quedan 2-3 minutos. Quería aprovechar para hacer una pregunta adicional que espero una respuesta de no más de 1 minuto o menos, y es, de esos elementos que menciona Luis Jesús, claves en la gobernanza regulatoria, ¿cuál es al que se le debe poner más cuidado? Si ustedes tuvieran que recomendar uno de ellos, si se puede, ¿cuál sería ese elemento en el que hay que enfocarse, en el que hay que ponerle mayor atención y, como decimos nosotros, todas las baterías para que la gobernanza funcione? Luis Jesús. Sí, bueno, yo creo que ha salido ya en el debate, fundamentalmente la independencia. La independencia, la autonomía de los reguladores es básica. Como hemos comentado, independencia no solamente de las empresas, de los agentes energéticos, sino también de los gobiernos. Y esa independencia debe ser legal, debe ser una independencia que esté escrita en una ley para que de alguna forma pues haya una seguridad jurídica, pero también debe ser también una independencia no solamente legal, sino también económica, porque la mayor independencia es la capacidad de poder actuar y, bueno, cuando uno puede organizar de forma, puede tener capacidad económica y, por otro lado, una capacidad decisoria para organizar su estructura de funcionamiento, pues eso refuerza esa independencia. Gracias, Luis Jesús. Eloís. Yo creo que Luis habló todo lo que es más importante. La autonomía es punto clave para todos los reguladores. Yo concuerdo con él. Ok, gracias. Marco. Igual, pues, la autonomía. Ahora, la autonomía significa vivir en el desierto, porque uno está igual inmerso dentro del aparato del Estado y de ahí la política funciona.
Entonces, la autonomía tiene que ver también con ser capaz de tener una adecuada coordinación con los actores que deciden las políticas. Uno no puede, por ejemplo, nos pasa a veces, vamos a tomar una decisión que es autónoma, pero no queremos que el ministro o el presidente de la República se entere por la prensa de lo que vamos a decidir. Obviamente tenemos el deber de coordinarnos e informar previamente para que puedan el mundo de la política prever las consecuencias de las decisiones autónomas de los reguladores. Gracias, Marco. Vanessa. Coincido en que la autonomía e independencia es fundamental para garantizar la continuidad y para garantizar que las decisiones se tomen con criterios técnicos, y le adicionaría también la participación. Creo que es muy importante para que una regulación se pueda llevar a cabo, cumpla sus objetivos y sea aplicable en la realidad, que se elabore de manera participativa. Muchas gracias. Bueno, agotamos el tiempo. Luis Jesús, mil gracias. Sabemos que el sol ya se ocultó hace rato allí. Apreciamos mucho el esfuerzo para que nos hubiera acompañado acá en este debate. De nuevo, muchas gracias. Vanessa, Marco y Eloís, mil gracias, y a ustedes por su atención y buena tarde.